Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Especialmente en el momento en que hacemos un resumen, queremos recordarle que hemos conversado acerca de este nuevo nacimiento, de esta nueva tierra, de lo que Dios va a crear, lo que Dios va a entregar. Está conmigo el pastor Juan Millanao Orrego, quien es un docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Quien les habla, Raúl Medina. Esto del nuevo nacimiento nosotros lo hemos visto. ¿Tú recuerdas cuando Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo? Se refería no a la parte física, sino a lo que Isaías está tratando, esta parte espiritual, ¿no es cierto? Nacer de nuevo, ver con una visión diferente, con los ojos de Jesús, las cosas que antes él conocía en la letra. Porque interesante que vino de noche. Y vino de noche. Como para que, digamos, nadie se enterara, pasara desapercibida esta entrevista, ¿no? Y se encontró con que una entrevista con el Señor nunca te deja igual a ti, ¿ya? Tú terminas odiándolo más o amándolo más, pero igual no va a quedar. Y lo que el Señor sembró ese día en el corazón de este erudito judío fue el Evangelio, buenas nuevas, ¿no? Tanto así que al final él se identificó plenamente cuando ya Cristo había muerto. Él dedicó toda su influencia y fortuna para sostener a la débil y naciente iglesia cristiana. Fíjate que en relación a lo que tú comentas, allí dice Isaías 65:17, que es el texto central, dice, porque he aquí que yo crearé. Si alguien va a crear, el único que puede crear es Dios. Todos los demás somos meros imitadores. Copiones, digamos. Como alguien diría, yo puedo hacer lo que Dios hizo. El creador es Dios. Y comenzar a hacer algo, y Dios le podría decir, crea la tierra también, ¿no es cierto? O crea el elemento primario. Tal vez alguna de esta visión Podemos recibió, ¿no? Cristo le recordó situaciones con Moisés, etcétera. Le habló de que era necesario que él fuera levantado de la tierra, crucificado. Esta visión de la primera y la segunda venida y la eternidad probablemente tuvo acceso a aquello, ¿no? Y dice el texto, porque aquí que yo creo nuevo cielo crearé, nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. O sea, esto, como te decía en la semana, es una cosa radical. No hay más recuerdos, no hay más de lo que es la tierra antigua, la que nosotros a veces queremos tanto, ¿no es cierto? Eso va a desaparecer y Dios va a crear una tierra nueva. No sé si es diferente, pero con lo que Dios creó en el Edén, eso sería extremadamente hermoso. Claro. Ahora, Raúl, aquí estamos accediendo a esta visión bíblica de Isaías, de un universo sin pecado, ¿no? Y una tierra que es renovada. El pecado tiene que ser extinguido y luego la tierra renovada, ¿ya? Y creo que es así porque se necesita mucho más valor para sobrellevar la felicidad que la poca felicidad o la infelicidad larga, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es más fácil llevar, el vaso lleno o el vaso medio? Mucha felicidad tiene el peligro de distorsionar el significado de la vida, ¿no? No saber de dónde venimos ni para dónde vamos, ¿no? La verdad que en la Biblia, casi todos los grandes caracteres de la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando alcanzaron una cierta grandeza, comenzaron una espiral de autodestrucción, excepto uno, Job. Job, que perdió hijo, perdió esposa, perdió todo, pero nunca, aunque tenía serias preguntas para Dios, nunca él se alejó de su Dios, ¿no? Y ese es el desafío. Job es una persona extraordinaria realmente en este sentido, es contracultura. Cuando se nos dice que de este mundo, que para algunos lo están pasando muy bien y mucha felicidad, como ellos entienden, va a llegar a su fin. Somos tildados de pesimistas, de aguafiesta. Si yo lo estoy pasando tan bien. Fíjate que ahí en Pompeya, que están desenterrando toda esa ciudad, han encontrado casas con 4 comedores, uno para cada estación. O sea, esa gente vivía a todo dar, en la ¿cierto? opulencia. ¿Tú crees que sin necesidad? ¿Qué iban a pensar en que el mundo se les iba a acabar en minutos en el año 94? Jamás, ¿ya? Pero ellos estaban ahí
viviendo a la falda del Vesubio, y el dios Volcano les había dado ya varias evidencias de que estaba por eruptar, pero ellos no hicieron caso porque estaban tan ocupados y tan cómodos ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que igual será al tiempo del fin. Al tiempo del fin habrá mucha tecnología, mucho avance, mucha comodidad, mucha ciencia, pero de Dios nada, ¿no es cierto? Muy poco. Yo estoy pensando que las palabras que voy a leer acá son maravillosas, especialmente para los contemporáneos en que se dijeron, porque había una esperanza para ellos. Ellos estaban pasando por situaciones bastante difíciles, por de esclavitud, lejos del hogar, separados de la familia. Por allí alguien en los comentarios bíblicos aparece que les pedían que cantaran, ¿te acuerdas? ¿Por qué no cantan esos lindos? ¿Cómo vamos a cantar si no hay la tonalidad de la alegría en nuestro ser? No puede aflorar alegría en esta condición. ¿Cómo vamos a cantar? Entonces, pero él les dice, Isaías, en versículo 18, dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Mira cómo va la tendencia. Yo le estoy dando estas cosas lindas, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y el 19 dice, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿No te parece consoladora esas palabras? Sí, y revelado en esta literatura apocalíptica en sus propios términos, ¿ya? Por eso que humildemente debemos acercarnos a la Biblia sin prejuicio, sin ideas preconcebidas, para sentarnos a los pies de Cristo y aprender de Él, ¿no? Y es lo que nos dice, ¿no es cierto? Fíjate que en agudo contraste con toda esta verdad y el poder de la palabra de Cristo, hoy en día estamos inundados por falsos evangelios y vendehumos. Sin ir más lejos, ¿te acuerdas tú que algunos predijeron que para el 2012, claro, en base al calendario maya, era el fin del mundo? Y cuando se dijo esto, salieron muchos vendehumos a vender sus ideas, sus ideologías, todo falso, ¿no es cierto? De manera que la verdad, cuando es predicada, cuando el carácter de Dios es ensalzado, Satanás siempre se va a preocupar de tratar de oscurecer el carácter de Dios, ¿no? Deformándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo leí incluso de que habían tormentas solares que iban a afectar las comunicaciones en la Tierra, y otra serie de cosas que ocurren, que ocupan espacio en la televisión y en la prensa escrita, que realmente es todo falso. Yo invito a que podamos leer, por ejemplo, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, o Mateo en el Nuevo Testamento, donde usted quiera comenzar, pero con una mente abierta, deseando que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Exactamente. Vamos a seguir conversando acerca de este nuevo nacimiento de este planeta, de la restauración total de las cosas. Imán divino dice nuestra conversación, y hay unos textos que quisiera leer para que usted los comente quizás, y nosotros también. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tiembla a mi palabra. Es un eco del Sinaí, cuando Moisés descendió del monte Sinaí trayendo las tablas de la ley. El monte, ¿no es cierto? Bueno, toda una manifestación, una teofanía, como llaman. Y parece que Dios busca lo mismo, que nosotros realmente temblemos ante su palabra. Es tan grande su revelación, tan grande este Dios, es tan magnífico su poder, que nosotros los seres humanos no tenemos otra cosa que postrarnos ante esta visión magnífica, ¿no? Estoy pensando en leer el texto del templo que se construyó Salomón, ¿eh? Era realmente hermoso. Incluso cuando se construyó el nuevo templo, algunos lloraron recordando cómo había sido el otro templo, pero también era hermoso. Y Jesús dijo: mire, en realidad
este es mucho más grande y más hermoso que cualquier otro templo, porque Él iba a estar en el templo. Esa es la gran diferencia. Y la base está en que Cristo es el que es el centro. Yo puedo tener grandes edificios, lindos momentos, o sea, ahora no lo podemos hacer de reunión, pero encuentros hermosos con música extraordinaria, equipos extraordinarios, pero si Cristo no está en el corazón, sigue siendo un mito. Una concha vacía, ¿no? Exactamente, dice. Y Jesús dijo en Isaías 62:2, este imán, ¿no es cierto?, que atrás de mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel, y aquí viene la expresión esta que hemos recomendado, que aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Oye, qué expresión más fuerte, ¿ah? No importa el ambiente físico que tengamos, sino que seamos pobres y humildes de espíritu. Y hay una bienaventuranza para allí, ¿no es cierto?, de Jesús en Mateo capítulo 5. Hoy palabra de Jehová, y lo leo esto así enseguida para que sigamos comentando. Hoy palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Alegría nuestra, felicidad como Dios la entiende. Tú mencionabas una bienaventuranza. Esa es la buena vida como Dios la entiende. ¿Qué es lo que es buena vida? Fiestas clandestinas, qué sé yo, algunas cosas por el estilo, pero la buena vida también existe en la Biblia como Dios la entiende, ¿ya? Y eso está en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5 en adelante. Fíjate que esta visión divina de felicidad para el hombre nos hace leer el verso 25 del capítulo 65, dice que en ese futuro eterno que Dios ha programado, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Génesis 3:14, ¿no? La serpiente comerá polvo, ¿ya? No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Lo que tú estás mencionando de alegría y felicidad tiene que ver con este cambio que Dios va a producir, bastante radical, ¿no? Un león comiendo paja, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta falsa adoración de ídolo, todo lo demás, será reemplazado por este nuevo orden de cosas. Nabucodonosor quiso plantear un nuevo orden de cosas, una estatua entera de oro. Más adelante, algún César quiso también un nuevo orden mundial, o quizá un rey de la Edad Media, o quizás más adelante un Hitler, o qué sé yo, un nuevo orden mundial. Dios sí tiene un nuevo orden mundial donde estas cosas extraordinarias van a acontecer y donde el iniciador del pecado, la serpiente antigua, diablo y Satanás, volverá no a tragar gloria, sino a comer polvo, dice aquí. Y en la casa de Dios, en su iglesia, la iglesia del remanente, no habrá aflicción, más felicidad y alegría. Me acordé cuando tú hablaste de la estatua de oro, que no se habló más de la estatua, sí. Y que se habló del gran milagro que Dios había hecho con sus hijos, de librarlos. Ahora, el concepto de líderes misioneros y de adoración, oiga, el concepto muy, muy especial y un poquito llamándonos la atención quizás a nosotros, porque deberíamos cambiar nuestra postura frente al resto de las personas. Porque acá se habla en Isaías 66, yo lo leí la semana, pero dice, pondré señal entre ellos y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, y empieza a nombrar naciones que no son del pueblo de Israel, naciones extranjeras, naciones lejanas, dice, no oyeron ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, alguien tiene que ir a hacer eso. Y el 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Y hace una enumeración, ¿no es cierto?, que van a venir en caballos, dice, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte en Jerusalén. Este concepto de líderes misioneros no está exclusivamente, como tú decías, esa palabra que no le gusta a la gente, la peor palabra, exclusivismo, sí. No está hecho para unas personas. Tú has visto por aquí, incluso en nuestra región acá en Chile, dice el letrero, club tanto,
exclusivo para socios. Ah, claro. O sea, no se te vaya a ocurrir entrar sin credenciales o qué sé yo, ¿no es cierto? Exclusividad, siempre está, eso es un problema del alma humana, que también afecta a los cristianos, ¿ya? Que Jesucristo va a decir en el Sermón de la Montaña, y si ustedes conversan, estoy parafraseando, se saludan entre ustedes, ¿no hacen lo mismo los gentiles? Claro. ¿No? Y ahí dice 5:48, por lo tanto, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, la perfección en la Biblia es dinámica y tiene que ver con relaciones, ¿no es cierto? Con amarnos, estimarnos, saludarnos entre todos y no construir un elitismo espiritual que hace que haya grupos, ¿no es cierto?, dentro de la congregación, grupos de interés, grupos de poder económico, qué sé yo, no. Somos todos iguales y hacia allá quiere que el Señor miremos hacia un futuro donde no habrán estas divisiones, estas paredes, sino que todos seremos iguales ante la presencia de nuestro Dios. Recuerda usted que leíamos Isaías 66:21, dice, y tomaré también de ellos, de esto que hemos hablado anteriormente, para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Qué fuerte la expresión, porque algo que está exclusivamente para los israelitas, especialmente los levitas, sacerdotes, ahora para todo el mundo. Y tú leías 1 Pedro 2:9, ¿te acuerdas? Y vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes? Claro. Es decir, ese pasaje está basado en Éxodo 19:6, donde el pueblo de Dios va hasta el monte Sinaí para recibir el pacto sinaítico. Y es allí donde Dios le dice, vosotros seréis mi pueblo especial, real sacerdocio. Pero Dios los sacó de Egipto y los está conduciendo a la tierra nueva para que al colocarlos en el centro del mundo sean misioneros, puedan esparcir las buenas nuevas de un Dios redentor, un Dios poderoso que salva, ¿ya? Que las deidades egipcias son todas deidades muertas, inventadas, paganas, y que las deidades de los pueblos circunvecinos igualmente, ellos conocían por experiencia personal a su Dios, ¿no es cierto? Hay una misión, pero hay también una teología del riesgo, porque que Abraham salga a un lugar, Génesis 12, que ni conocía, es un riesgo. Que el Señor los traiga a una tierra rodeada de paganos es un riesgo, y Dios les advierte también, etcétera. Siempre hay un riesgo. El pueblo de Dios, la iglesia, siempre se ha movido en un ambiente de riesgo, ¿ya? Pero el Señor tiene sus promesas y nos plantea en su cosmovisión cómo terminará, cómo se consumará este plan de felicidad para el hombre. Vamos a hablar esto de comunidad de fe. ¿Qué es una comunidad de fe? Hemos estado hablando del misionero que debe llevar el mensaje, ¿no es cierto? Y de adoración y de alabanza que debe darle a Dios, que ha dado este camino tan extraordinario para el momento y también para el futuro que nos promete. Bueno, precisamente, Raúl, la obra de estos líderes misioneros que han sido motivados por el amor de Cristo, por lo que ellos han recibido como una gran salvación, esa gran salvación no se puede esconder. Y el Señor invitó, que alguien era tímido, dijo, así alumbre vuestra luz, ¿no? Entonces, esa luz, sabemos, es como la luz de la luna, es una luz no propia, sino derivada. Es la luz del Señor, es anunciar las virtudes de Cristo, no las virtudes de una persona o de un plan de una iglesia o de un estilo de vida de una iglesia, aunque puede estar comprendida, pero es fundamentalmente las virtudes de Jesucristo. Y entonces esa comunidad de fe es una comunidad que tiene dos cosas que la unen: un mensaje, que es el mensaje redentor de Dios que lo ha afectado a ellos, y una misión, porque así como un misionero, una persona con más o menos cultura, hombre o mujer, no importa, llevó a tu casa el Evangelio, así también es tu privilegio ahora tú compartir ese Evangelio. Algunos lo hacen a través de publicaciones, de visitas, de estudios bíblicos, unos lo hacen a través hacen un rico pan amasado y le llevan a una vecina, y ahí van abriéndose paso, etcétera. Pero es una comunidad ahora. Lo importante es que yo soy
No soy un individuo aislado, un carbón aislado que su destino es apagarse, sino que estoy dentro de un brasero donde todos nos ayudamos, nos damos fuerza, nos damos ánimo y nos organizamos para predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio. Este sacerdocio universal en realidad es extraordinario como lo presenta Isaías, ¿eh? Pero en este concepto de alegría, de felicidad para quienes estamos detrás de comunicar el mensaje, de haberlo aceptado, y que invitamos a ustedes también que sean parte de este mensaje extraordinario de Isaías, nos dice que permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Yo creo que ¿quién no ha pensado hoy día que terminándose o pasando unos años desaparecemos y quedamos con un pequeño recuerdo? ¿Te acuerdas de tal persona? Sí, me acuerdo de él, pero ¿no es cierto? Pero dice acá, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Primer postulado, Dios crea cielos nuevos, lo establece, van a permanecer delante de él, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, el universo no tiene edad, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, hay una cosa que hace feliz a un papá, por ejemplo, como tú decías, es dejar una huella de su existencia. Una huella que se puede ver en sus hijos, por ejemplo, que están en la fe, que están trabajando, que han recibido la bendición de tener hijos o tener uno los abuelos nietos. Felicidad, ¿no? Pero el Señor, en todo lo que nos dice, Él quiere estar en el centro de esa felicidad nuestra. Fíjate que la felicidad se aleja más y más cuando nosotros tratamos de alcanzarla. Pero cuando nos detenemos frente al Señor y aceptamos su voluntad, su plan, entonces seremos realmente felices. Aunque vamos a carecer de cosas, seremos pobres quizás en recursos de este mundo, pero tendremos una riqueza, una felicidad que no se ve. No es una felicidad que va puesta como una corona en la cabeza, es una corona que no se ve y que va en el corazón, y eso se llama felicidad según Dios la provee. Dice que Isaías es un texto maravilloso para aprenderse de memoria. Dice, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora esta restauración final implica una renovación completa de los cielos y la tierra. Uh-huh. No va a quedar vestigio de la maldad, del pecado. Creo que junto con lo que tú dices, Raúl, hay que estar consciente de que vivimos rodeados de tentaciones, de poner nuestra energía y nuestra fe en el lugar errado, incluso de adoptar una misión falsa, ¿ya? Una misión, por ejemplo, la de Esther, la reina Esther, se le ofreció, ¿no es cierto?, un closet lleno de ropa, joyas, todo lo demás, pero después entendió que su misión era salvar a su pueblo, ¿ya?, que estaba con un decreto de muerte encima. Así que, pero se ofrece una misión falsa, ¿ya? Ahora, fíjate que una de las ofertas de hoy es el consumismo, ¿ya?, en contraposición con este cielo nuevo y tierra nueva. Y por consumismo no estamos hablando de consumo, que más o menos consumo en sí, ¿no es cierto?, sino, digamos, es esa importancia que uno le agrega a las posesiones, ¿no? Es decir, cuando la persona consume por razones equivocadas, piensa que allí está su felicidad. Y cuando tiene eso y arrienda incluso una bodega porque ya no le caben las cosas que ha comprado, se da cuenta que está vacío de vuelta, ¿ya? Por eso que el mensaje del Señor de Isaías, que tiene que ver con el siervo sufriente en la cruz, como el de este Rey eterno que viene en su segunda venida para inaugurar la vida eterna, está en aguda contraposición con esas falsas cosmovisiones, como son el consumismo, que va muy de la mano del individualismo, ¿no? Así que el problema es el apego al consumo y no el consumo en sí, confiar en el consumo, cuando nuestra confianza y energía debe estar en Dios. La cita que habíamos dejado pendiente dice así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores.
todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Ujú. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Ujú. Creo que esa es una cita extraordinaria para pensar cuando todo se acabe. Pero tenemos hoy día el tiempo para prepararnos para ese momento Y el tiempo de abrir la Biblia y de estudiarla. y descubrir en el Evangelio, por ejemplo, que Jesús habló más del dinero que de la oración. ¿Por qué sería? Porque ya en esos días, ¿no es cierto?, era fuente de significado e identidad para la gente. Cuando realmente uno ve que el significado e identidad nuestra es ser hijos de Dios, sacerdotes para Dios, servidores de Dios. Pero hoy día la fórmula es tiempo, que tú decías, de tiempo, ¿no? Tiempo para muchos es igual a dinero y dinero igual a cosas y todo eso produce felicidad. El Señor tiene algo superior, muy superior a lo que Él, a lo que describo yo y que está en su palabra y que tú has leído en este párrafo. Agradecemos porque nos ha acompañado durante este trimestre. Queremos invitarlos para el otro trimestre. El título va a ser La promesa, el pacto eterno de Dios. Y vamos a desarrollar un tema en ese trimestre donde vamos a analizar lo que es el pacto de Dios e incluso lo que exige Dios por ese pacto y nos darán ánimo, esperanza, entendimiento. Y quiero dejarles un texto de 1 Juan 4:18 que dice: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Uh-huh. Dios los bendiga, nos encontramos entonces. Muchas gracias, pastor. muchas gracias.